fruto. Una pregunta técnica. Una pregunta técnica. Del 1 al 10, no me va a responder a mí, pero responde usted. Del 1 al 10, quiero que usted se califique como cristiano. Del 1 al 10, ¿qué tanto fruto usted da en su vida cristiana? No me responda a mí. Amén. Ahora, para poder calificarnos, necesitamos saber cuál es la medida con la que somos medidos. ¿Con cuál medida somos medidos nosotros? Con la que ¿Por qué? Por la palabra. La medida del cristiano está en la palabra. Aquí no es lo que dice Julanito o Julanita, que el pastor, que el líder, que el reverendo, que el apóstol, que el ángel, que el arcángel. No, nada de eso. Aquí la medida es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el espíritu de la profecía, dijo el escritor Apocalipsis. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando nosotros no nos analizamos, no nos evaluamos, hermanos, no podemos ni mejorar ni valorar. Porque tal vez dice, no, el pastor quiere que nos califiquemos para sentirnos mal. No, porque mire, a veces estamos haciendo cosas bien hechas y no las valoramos porque no las medimos. Y entonces como no las valoramos, perdemos fuerza. Porque si usted está haciendo sacrificio y dando fruto en algunas cosas y usted no lo entiende, pierde la fuerza y el ánimo de seguir haciendo eso que le está ayudando a resistir o a vencer otras cosas. ¿Me voy a entender? Por eso es importante, hermano, usted tiene que ser la primera persona que pone valor a su vida, no nadie más. Porque si yo no le pongo valor a mi vida, nadie más le va a dar valor a mi vida. ¿Sí o no? Así es, hermano querido. Entonces, y el valor nosotros lo tenemos a través de la palabra. Bueno, pastor, ¿y por qué va así? Porque hoy vamos a hablar de algo que me fascina lo que vamos a hablar hoy. Entonces, usted tiene que calificarse qué tipo de cristiano soy yo. ¿Estoy dando fruto o no estoy dando fruto? Y entonces, si usted ve que le hace falta fruto en algo, entonces usted tiene que trabajar por dar fruto. Pero también ser consciente y pensar lo siguiente. Ningún fruto nace de la noche a la mañana. Entonces, si usted comienza a evaluar cosas en su vida, usted puede darse cuenta que tal vez algo de la semilla de la palabra de Dios está recién empezando. Entonces es un proceso. Voy a dar un ejemplo para darme a entender a dónde quiero llegar. En este punto es, por ejemplo, usted antes era una persona muy perezosa. Y la Biblia nos habla que uno no debe ser un perezoso. Mira la hormiga o perezoso. ¿Cierto? Entonces, la pereza es la madre de todos los vicios. ¿Sí o no? Que no es lo mismo al descansar, son dos cosas diferentes. Pero estoy dando un ejemplo. Entonces, resulta que usted es una persona perezosa. Amén. Que usted vive para dormir y duerme para vivir. Dando un ejemplo. No estoy hablándole a nadie. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Y el Señor le habló, tienes que dejar de ser tan perezoso porque tienes que orar. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que leer todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, usted está comenzando a trabajar en eso. Tal vez usted se evalúa hoy y dice, no, yo todavía tengo cosas de eso que no he vencido. Pero ¿cómo tiene que empezarse a medir? Desde que Dios le habló, desde que usted lo entendió, ¿está igual o ha mejorado? Entonces, si usted está teniendo una mejora, eso quiere decir que usted está empezando a dar fruto. Porque ¿qué es lo que hacemos? Nosotros a veces nos calificamos por el final, a donde yo debería llegar. Pero si ni siquiera hemos empezado, ¿cachai o no cachai? Entonces, ¿por qué le hago esta parte de observaciones? Porque cuando no tenemos ese entendimiento para vernos, que le quitamos el valor de lo que Dios está haciendo en nuestra vida o el valor que tenemos. Recuerde, usted y yo somos gente muy valiosa. ¿Amén o no? ¿Somos valiosos o no somos valiosos? Bueno, yo no sé usted, pero yo soy un tipo muy valioso. Yo soy comprado a precio de sangre. Sangre carmesí, aleluya. Amén.
No importa cuántos ceros alguien pueda poner en mi cuenta, nadie puede hacer más de lo que Él hizo por mí. Somos valiosos. Y eso hay que tenerlo en nuestra vida. Bueno, entonces, como para conectar, somos fructíferos cuando nos conectamos con Jesús, cuando permanecemos en Él, damos fruto abundante y damos gloria a Dios. Ese es el proceso que debemos tener nosotros. Entonces hemos tomado la parábola del sembrador y ya hablamos de la semilla que cayó junto al camino. Que acá está algo espiritual. Ah, acá habla que Satanás viene y roba la semilla. ¿Por qué? Porque cuando Satanás sabe que la semilla hace contacto con la tierra, hay una posibilidad que comience a tener el proceso. Por eso usted cuando salga de un culto, no se roba la bendición. Hay gente que sale del culto, pero vea, encendido, llega a la esquina o a la casa agarrado de la greña. Satanás quitando la semilla. ¿A cuánto le ha pasado eso? No, me equivoqué otra vez. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que uno está encendido en fuego ahí, el culto, y no sé, el Señor te habló, ahora sí vas a cambiar esto. Y el enemigo, hay que evitar eso, ¿no? El segundo, el que cayó en pedregales, y estábamos hablando acerca de los pedregales, hermanos, es el corazón que tiene, es gente emocional. Y es tan emocional, hermano, porque dice que rápido recibe la palabra con gozo, pero después, como no tiene raíces, es emocional. La gente, todos somos emocionales. ¿Sí o no? Pero la gente que vive por emociones y no por convicciones, este domingo voy a hablar acerca de las convicciones. Amén. Un mensaje que el Señor me regaló para este domingo en la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Nunca es estable, porque las emociones son variables. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque dice que son pedregales, son rocas. Normalmente una persona emocional, una persona herida. Y las heridas tienden a hacernos endurecer el corazón, a crear rechazos, a crear distanciamientos. Amén. Pero Jesús le dijo a Marta, quita la piedra. Amén. Y hay piedras en tu tierra que tú tienes que quitar. Amén. Y las quitas a través del perdón, a través de la reconciliación, a través de la madurez. Pero hay heridas, hermanos, que tú no puedes quitar. Hay piedras en tu vida que tú no puedes quitar. Pero tú tienes que hacer lo que hicieron las mujeres cuando fueron a visitar el sepulcro de Jesús. Ellas fueron, sabiendo que ella no podía mover la piedra. Y ellas decían, ¿y quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Y mientras ellas iban, Dios envió un ángel. Las piedras, las heridas que tú no puedas sanar a través del perdón, de la reconciliación, el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Y hablamos de la próxima tierra, que eran los que estaban entre espinos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hablamos, hermanos, y habla de esta es la gente que está engañada por el diablo. Y por el diablo, por el sistema. No hablemos del diablo, hablemos del sistema. El sistema ha hecho un ambiente, un estatus. Yo tengo que ser esto y lo otro, yo tengo que parecer esto y lo otro, yo tengo que tener plata, yo tengo que tener... Y se vive envuelto. Estaba diciendo yo el miércoles pasado, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. ¿Cierto? ¿Y por qué habla del engaño? Porque no disfrutan. Viven ahogados. Todo ahora. Y el miércoles le dije y lo digo hoy, si a mí me regalan plata, yo la recibo. Yo quiero tener plata. No quiero decir, y hay que trabajar, y hay que esforzarse, y hay que proyectarse, hay que ser buen administrador, ¿sí o no? Y yo quiero decirte, Dios quiere que tú seas bendecido también en la área económica. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, lo que pasa es que hay gente que pues a veces no administra bien, eso sería otra lección. Vamos a tener hermano Amador para que nos dé una clase de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero el tema es que hay gente, hermano, que tiene y siempre quiere más, y nunca disfruta lo que tiene, porque nada es suficiente. Entonces, esos son los engaños de las riquezas que ahogan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está puesto a su mirada las cosas materiales y no las espirituales. Y desafortunadamente todo lo material es perecedero. ¿Sí o no? Míreme a mí. Yo tenía una melena tremenda. Esa puerta que usted veía afuera de la iglesia, esa puertica, cuando yo la vi una foto cuando estaba nueva, era bella, ahorita ya está, ¿qué pide?
Esa puerta ya está diciendo, ya no aguanto más. Porque así entonces. Pero hoy vamos a algo que quiero que podamos entender todo y es, pero, diga conmigo, pero hay una buena tierra. Entonces, esto, las otras tres tipos de tierras no son tierras desechadas. De hecho, muchos de nosotros pasamos por eso. Como decía yo la vez pasada, esta parábola es una palabra de revelación, porque te hace entender qué es lo que no te ayuda y cómo puedes confrontarlo o enfrentarlo. Amén. Entonces nunca pienses, no, yo soy esto, soy lo otro, estoy perdido. No, el Señor te está diciendo, es una revelación. Si, como puse el ejemplo, la palabra de Dios no puede sembrarte en ti porque el diablo viene y la saca, entonces tienes que batallar contra eso. Lo que yo decía la primera es poner pantaspájaros espirituales. Amén. Tuvimos un problema aquí con una invitada, ¿sí? A la casa, era más o menos como así grande, un pequeño ratoncito que se mutó y no sabíamos cómo hacerlo, hermano. No sabíamos cómo hacerlo. Fuimos a la casa de otra hermana y nos dijo, yo tenía así, y casi criaba a los ratoncitos de tanto que tenía, y dijo, pero una clienta me regaló una cosa, y se les voy a mostrar. Una cosa súper práctica. Lo enchufa usted, eso hace un ruido y espanta a las ratas. Y fui yo y dije, vamos a comprar eso. Y fui, la pusimos, hermano. Y en los primeros 2 días se alborotaron las ratas. Porque no se me dejaban ver, yo quería matar, pero se alborotaron. Salieron y 2 días y no podía matar. Pero el tercer, cuarto día se desaparecieron. Los primeros días estaban, el sonido que causaba este cosito que compramos, las desesperó hasta que, gracias a Dios, se fueron. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo muy práctico? Es porque, hermanos, hay que hacerle bulla al enemigo. Hay cosas que el diablo no aguanta. Amén. Una iglesia unida, el diablo no la aguanta. Por eso hay que unirnos, hermano. Como estaba diciendo el hermano Kevin. Una familia que ora. Amén. Hombres y mujeres que perdonan. El diablo no aguanta eso. ¿Sabe por qué el diablo le tiene tanta rabia al perdón? ¿Usted no sabe? Porque él nunca puede tomar esta bendición del perdón. Y así por eso hay que desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, si usted tiene algún problema o siente que está luchando con alguna cosa, pida al Señor que le ayude. Pero vamos aquí. Pero una cayó en buena tierra, gracias Señor, porque hay buena tierra, amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo voy a ser buena tierra? Yo soy buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra. Amén, hermano, tiene que aclararlo. Entonces, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, perdón, y cual al 30 por 1. Amén. Tremendo. La semilla era buena. Lo que tenemos de la palabra de Dios es bueno, es productivo, es delicioso, es fructífero, es grandioso, es maravilloso. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿y cuáles son los que son buena tierra? Pues vamos a ver. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. ¿Qué entiende? Los misterios, las profundidades. ¿Qué entiende? Acá dice, algo sencillo. Entiende la palabra. Qué tremendo. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Entonces el apóstol Santiago dijo, nosotros tenemos que ser oidores, no olvidadizos, sino oidores y hacedores. Ok, hay un tema aquí. Para uno poder ser un hacedor de algo necesita tener entendimiento en eso. Hay una gran diferencia entre conocer algo o a alguien y entre entenderlo. ¿Cierto? ¿Correcto? Porque yo puedo decir, no sé, a ver, yo conozco, hablemos del mundo cristiano nosotros, yo conozco al superintendente de misiones aquí de nuestra corporación. Lo conocí en Bolivia. Amén. Va a estar este año en nuestra conferencia nacional, si lo quiere conocer, venga aquí a la conferencia nacional, va a estar tremendo. Él fue misionero, muchos años en
en el oriente, habla muy bien árabe, seguramente Burdú también habla bien, es americano, habla y español también bien. Yo conozco eso de él, pero yo no lo entiendo porque yo no tengo una relación con él. No sé cuándo nació, qué le gusta, nada de eso. Entonces, mucha gente es como yo haciendo este ejemplo. Muchos conocen de Dios, muchos conocen la Biblia, pero poco la entienden. Ahora, acá hay otra gran cosa que tenemos que entender o percibir. La gente piensa que entender la Biblia es darle una interpretación profunda a los textos o a tomar todo contexto y poder descifrarlo. Y eso podría ser una parte del entendimiento. Pero la Biblia es algo práctico, diga conmigo práctico. La Biblia es un manual de vida, donde nos enseña principios morales, espirituales, civiles, sociales, matrimoniales, de amistad, etcétera, etcétera. Todos los principios están en la Biblia. Por eso es que me gusta tanto el libro de Génesis, por ejemplo. Maravilloso. Entonces, pero como es un libro manual y es práctico, el entendimiento de la palabra de Dios o cuando entendemos la palabra de Dios se refiere más a la capacidad de comprender para aplicar, no comprender para saber. ¿Ok? Gracias a Dios por la teología. Como usted sabe, yo enseño en un instituto bíblico, está bien. Pero la teología te da saber. Pero si tú no tienes entendimiento, no puedes practicar el saber. ¿Ok? Y la manera de poder desarrollar lo que aprendes es en medio de la necesidad de aplicarlo. Y para aplicarlo, tú tienes que tener un entendimiento. Cualquier profesión, sea detrás de un escritorio, o sea construyendo, o sea vendiendo, o sea cocinando, todo es así. Por ejemplo, yo sé cocinar. Doy un ejemplo. Yo sé cocinar, yo voy a hacer, no sé, voy a hacer una torta tres leches. Ya, voy. Entonces yo necesito conseguir los ingredientes, todo el proceso, yo lo veo por YouTube y yo sé qué son los productos y todo. Pero si yo no entiendo cómo se aplica, si yo no entiendo cuál es el punto, si yo no entiendo cuánto tiempo tiene que estar y cuál es el proceso, yo puedo saberlo, pero si a la manera de, puedo saberlo, pero si a la manera de irlo a aplicar no puedo entender cómo se hace, hago una melcocha. Entonces, lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que necesitamos ser cristianos que entienden la palabra para aplicarla. ¿A quién? ¿Para aplicarla a quién? Porque tenemos otro gran problema nosotros los cristianos. Queremos aplicarle la Biblia a todo el mundo. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Sí o no? Hermanito, usted como que la Biblia dice todo de para allá y de para acá. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento, hermano. Y hablando del entendimiento, hay cosas muy profundas. Mira lo que dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Wow, él está diciendo al pueblo de Israel, la generación que salió de Egipto, los mismos que quedaron sepultados en el desierto. El libro de Deuteronomio, como usted sabe, el significado de Deuteronomio es recordatorio. Estaba haciendo un recuento desde que salieron de Egipto y explicándole y hablándole a la próxima generación. Y Moisés le dice, la verdad es que ustedes no tienen un corazón entendido. Dios no les ha dado un corazón entendido porque no pueden ni ojos para ver ni oídos para oír. Porque y es lógico, si usted lo mira, es fácil entender eso porque ellos, teniendo todos los milagros que tuvieron, nunca pudieron consagrarse al Señor ni entender cómo Dios lo estaba haciendo. Entonces, acá hay un principio revelador para nosotros. Necesitamos orar. Señor, danos entendimiento. Desde que yo comencé a estudiar esto, hermano, y desde que alguien me habló de esto en el viaje que tuve, hermano, y yo estoy orando al Señor, es por esto. Señor, danos entendimiento. Danos entendimiento.
Porque el entendimiento nos quita la ignorancia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer algunos textos para que usted vea la importancia del entendimiento. Amén. Miren lo que dice Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías le habló al pueblo a través de Esdras cuando hubo la reforma, que eso es algo importante entender, cuando hubo la reforma o cuando hubo la construcción de los muros. Todos hablamos de los muros, pero usted no puede leer Nehemías sin leer Esdras, porque en paralelo hubo una reforma de la escritura. ¿Y qué era Esdras? Era un escriba, y lo que le estaba diciendo a ellos, dando el entendimiento, la razón por la que fuimos exiliados y esclavizados fue porque no obedecimos la palabra. Y si no queremos caer en eso mismo, necesitamos entender la palabra. Entonces, lo que vino fue un avivamiento de entendimiento de la ley. Hermano, y nosotros necesitamos un avivamiento de entendimiento de la palabra de Dios para evitarnos tantos problemas. Hay cosas que no están funcionando en nuestra vida y que nosotros le damos vueltas y vueltas porque no podemos entender. Mira lo que dice Nehemías 8:7. Y los levitas, Jesúa, Banías, Serabía, Jamín, Acún, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Saría, Josabet, Aná y Pelalías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué les hacían entender? La ley. ¿Por qué? Porque para ellos era importante la palabra de Dios. Hermano, tenemos que despertar a un hambre. Si queremos ser buena tierra, tenemos que despertar un hambre de poder oír y entender la palabra de Dios. Amén. Mire, el 8:13. Estoy leyendo Nehemías. Al día siguiente se reunieron las cabezas de los levitas, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Hermanos, nosotros como cristianos, como gente adulta, necesitamos movernos en la necesidad de esto. Amén. Porque cuando tú tienes el entendimiento de la palabra de Dios, te conviertes en buena tierra. Es importante porque a veces hay gente muy entendida en cosas, pero el avivamiento de la buena tierra está en el entendimiento de la palabra de Dios. Eso es fundamental entender. Amén. Amén. Ahora, mire, por ejemplo, vemos el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Tremendo libro, ¿no? Entonces Job está diciéndole, dirá Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Amén. Entonces, Job está en una situación que nadie entiende por qué Job pasó por donde pasó. Y él tampoco. Pero le dijo, Señor, hazme entender por qué contiendes conmigo. Ahora, la respuesta que Dios le dio a Job no fue la respuesta que tal vez esperaba. Bueno, mira, Job, es que Dios confrontó a Job. Mire, Dios dijo de Job que él era justo, que él era perfecto, ¿sí o no? De hecho, yo siempre digo, Dios le ofreció, en un buen término, a Job al diablo. Le dijo, el diablo nunca preguntó por Job. Dios le expuso a Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Hey. Diste vuelta por la tierra y no viste a nadie. Yo te tengo a uno, míralo, mira a Job. Tremendo. Hombre perfecto, íntegro. Y el diablo sabía quién era Job. Y él dijo, pues, lo tiene lleno de riqueza. Bueno, todo lo que dice el diablo. El hombre, pues, ¿cómo no lo va a servir? Y el Señor le dijo, adelante. Haz lo que quieras, pero no toque su alma. Y usted sabe todo el proceso. La pregunta es,
¿por qué Dios permitió que Job viviera este proceso? Ahora, humanamente es algo bastante ilógico, pero el final es revelador, porque Dios quería darle a Job un entendimiento mayor de quién era él. Pero no vino gratis, vino con un proceso. Pero el proceso tampoco vino con, el final del proceso vino con bonus extra, con valor agregado. Job era un hombre poderoso cuando empezó el proceso, pero Job era el hombre más poderoso cuando terminó el proceso. Amén. Job tenía ciertas cosas cuando empezó el proceso que lo pusieron en una posición, pero cuando terminó el proceso, Job estaba en otra posición. Pero Job, usted mírelo, Job está contendiendo con Dios todo el tiempo. O sea, él no maldijo a Dios. Yo sé que usted y yo no lo maldecimos a Dios. Pero Job está, bueno, Señor, ¿y qué está pasando? Y todo el mundo está burlando. Y todo lo que usted lea el libro. Y Job se siente con el derecho, como a veces nosotros. Señor, estamos siendo fieles, estamos haciendo todo. ¿Y por qué no permite eso? Hasta que el Señor le dijo, vamos a hablar. Yo te voy a hablar y tú me vas a contestar. Y el Señor comenzó a confrontar a Job. ¿Dónde estabas tú cuando hice esto y lo otro? ¿Dónde estabas tú cuando pasó esto? Entonces, ¿qué vino a la mente de Job? Entendimiento. Las palabras de Dios abrieron el entendimiento de Job. ¿Y qué fue lo primero que produjo el entendimiento en Job? Ir a perdonar a sus amigos, ir a interceder por sus amigos. Eso es maravilloso. Y cuando él hizo eso, trajo un resultado. Entonces, por ejemplo, hay cosas que usted ya sabe que puede resolver en su vida si hace lo que la palabra dice. Pero no lo estás haciendo. Porque lo sabes, pero no tienes el entendimiento. Son dos cosas muy diferentes. Job, que ve, intercede por tus amigos, ve, haz sacrificio por ellos, ve, pide perdón por tus amigos, pero ¿cómo voy a pedir perdón por esto si todo el tiempo me dieron duro? Me dijeron que era culpa mía que yo estaba así, que yo era un pecador, que yo me lo merecía y todo lo demás. Bueno, entiende, esta es tu transición, este es tu puente a tu bendición. Porque eso que pasó ahí en el libro de Job no es una casualidad. Que Job intercede por sus amigos y viene el avivamiento de la restauración. No es una casualidad, no. Ah, bueno, Job hizo eso, no. Eso fue entendimiento. Entonces necesitamos entendimiento porque cuando entendemos la palabra hacemos la acción correcta y abre la puerta. Eso es como, lógicamente, una llave. Usted puede tener 10,000 llaves en su llavero, pero si usted no mete la llave que corresponde a la chapa, pues no va a abrir. Usted puede saber muchas cosas o hacer muchas cosas, pero si usted y yo no hacemos lo que corresponde, no va a abrir la llave. Hermano, y hay cosas, usted está luchando, todos estamos luchando por cosas grandes, y queremos la bendición de Dios, pero necesitamos el entendimiento para usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, Job, por el entendimiento, hizo lo que tenía que hacer y al tiro. Avivamiento de restauración. Porque lo entendió. Tú tienes que entender, hay cosas que tú estás luchando hoy, procesos o transiciones, porque no todo es lucha. A veces son procesos de crecimiento y estás en procesos de crecimiento, pero si tú no haces lo que es justo en el momento o la acción correcta, no vas a tener el final que el Señor quiere. Y para eso se necesita ¿qué? Entendimiento. Amén. Mire, entonces, mire esto. Ahorita el salmista David dice en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Y el Salmo 32:8 es un salmo donde el salmista que escribe el salmo comienza a decir que sus huesos se han pegado mientras cayó. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque él era un hombre pecador que estaba ocultando el pecado.
En este el Salmo 32 habla de que la gente que es terca como el mulo, como la burra, que hay que darle garrote y hay que ponerle. O sea, está hablando de la insensatez, de la ignorancia y la terquedad del hombre, del ser humano. Eso está hablando, lea el Salmo 32. Amén. Pero cuando el hombre entiende, el secreto, lo revelador es que yo te haré entender. Y cuando tú entiendas, yo te enseño el camino y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando eso sucede, la Biblia dice, hermanos, que cosas poderosas vienen. Entonces, hermano querido, tú necesitas el entendimiento. Estamos en el camino de la vida, que es, mira, tú puedes hablar de todo lo que ha pasado de hoy hacia atrás, pero tú no puedes hablar de lo que va a pasar de hoy hacia mañana. Amén. Ahora, la única experiencia que tú tienes es analizar lo que ha pasado antes y decir, bueno, yo era esto, yo hice esto, y uno puede ir corrigiendo y aprendiendo. Pero el futuro, hermanos, es incierto en el sentido de que realmente no somos dueños de él. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos un maestro. Él está en nuestro futuro. Él está en nuestro mañana y él ha dicho que todo va a estar bien. Pero para vivir necesitamos el entendimiento. Entonces el Señor le dijo al salmista, yo te haré entender. Te enseñaré el camino y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces lo que debería trabajar el salmista ahora no era en ser más rey, más rico, más poderoso, o irse al monte, o ser más guerrero, matar más gigantes. Lo que debería preocuparse el salmista es en poder entender. Y hermano, esto tiene que traer un avivamiento en nuestra mente. Necesitamos el entendimiento. Amén. Porque imagínate, ¿qué significa eso? El salmista después ve cómo el Señor le habló. Mire, el salmista estaba para morir. Él quería ya hacer un templo para el Señor. El Señor le dijo, yo no voy a dejar que tú hagas el templo, porque has derramado mucha sangre. Pero no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque el Señor le dio entendimiento. Usted lea, el Señor le dio el entendimiento a él, el Señor le dio las medidas del templo a David. Amén. Y él dice que él entregó a Salomón las medidas del templo según el Señor le dio a entender. Pero no fue solamente eso. El Señor no solamente le dijo, tú no puedes hacer el templo. Ahora, ¿qué es poderoso eso? ¿Qué hubiera pasado si David no entiende eso? Él comienza a hacer el templo. ¿Qué hubiera pasado? Dios no hubiera aceptado el templo, hubiera perdido todo el dinero, los recursos, y en ese templo tal vez no hubiera caído la gloria del Señor. Es importante el entendimiento. Muchas veces hacemos cosas buenas, pero que el Señor no quiere que hagamos. Eso es profundo. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento y nos pasamos la vida, hermano, renegando porque hacemos cosas buenas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Santo Padre. Pero como él tuvo entendimiento, no lo hizo. Pero me gusta porque como el Señor le estaba enseñando a él, el Señor le dio el entendimiento de lo que iba a pasar. Tu hijo Salomón, él lo va a hacer. Qué hermoso, hermanos. Cuando tú comienzas a compenetrarte con la palabra, a entenderlo y a obedecerlo, el nivel de revelación del Señor hacia tu vida va creciendo. Porque el entendimiento va ligado con la obediencia. O sea, el entender y el hacer. Entonces David se murió tranquilo, hermanos. Cuando David no murió tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el entendimiento. Amén. Entonces, hermano, para hacer buena tierra, tenemos que tener entendimiento. Ahora, vamos a terminar ya. Quiero leer Daniel, capítulo 9. 10, perdón. Daniel, hay mucho de eso, pero vamos a leer solamente Daniel 10, 12. Daniel está orando por la promesa de los 70 años de cautiverio que Jeremías hizo, la profecía. Ya la profecía se ha cumplido y él comienza a ayunar y orar para que el Señor traiga ese entendimiento, o sea, para que él cumpla la promesa. Pero me llama mucho la atención porque el ángel vino, usted sabe la historia,
Le dijo, mira, el rey de Persia se me opuso por 21 días y no pude venir, pero el ángel Miguel vino a ayudarme y después volveré a hablar contra el rey de Grecia. El ángel comenzó a revelarle, darle entendimiento de cómo funciona el mundo espiritual. Qué cosa tan tremenda, hermano. Hay respuestas que no están llegando a ti porque hay guerras espirituales, pero tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo. Ahora, esto es revelador porque mientras había una guerra espiritual, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Ayunando. Pero no ayuno de cualquier manera. El capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón ay, 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 a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel quería un avivamiento, pero él provocó el avivamiento con dos cosas. Él se propuso entender y humillarse. Hermano, qué importante es el entendimiento. Wow, y a causa de tus palabras. Ahora, mira esto. ¿Qué pasó con ese entendimiento? Tú puedes leer el capítulo 9. Daniel no comenzó a orar de cualquier manera. Hermano, yo creo que ya lo he escuchado y el Señor siempre nos ayude con esto, pero hay que aprender a orar. A veces no sabemos orar. Tenemos una situación y no sabemos orar, hermano, la verdad. Pero si usted en el capítulo 9, Daniel comienza a hablar con el Señor. Señor, perdónanos, nosotros hemos pecado. Daniel estaba orando por el pueblo. Daniel era una persona que tenía un estatus muy elevado ahorita en Babilonia. La verdad, Daniel no tenía necesidad. Daniel no tenía necesidad de orar por el pueblo. Daniel era un hombre muy rico, man. Él no era cualquier esclavo. Daniel estaba en una posición gubernamental alta. Imagínate que a Daniel, cuando él reveló lo de la mano que escribió en la pared, ¿cierto? ¿Se acuerda de esa escritura cuando vinieron los persas a conquistar a los babilonios y hubo una escritura en la pared que decía algo así? Ha sido pesado en balanza y ha sido llevado a falto. Belsasar, que era el hijo o el nieto de Nabucodonosor, le dijo, bueno, te voy a dar el tercer lugar y te voy a llenar de oro y de plata. ¿Qué le dijo Daniel? No, no me dé eso. ¿Para qué? No, a mí no me sirve. Si yo, a mí ya me han dado más que eso. Amén. Y en el reinado de Darío, o sea, Daniel era un hombre muy, muy rico en estatus, en sabiduría, pero él entendió la necesidad. Y eso es importante porque nosotros a veces tenemos un problema que cuando estamos bien, espiritualmente, económicamente, familiarmente, financieramente, en salud, venimos y vamos. Bueno, si alguien se salva, amén. Si no, amén. Si la iglesia funciona, amén. Si no funciona, amén. Porque no tenemos entendimiento. Y por eso a veces, Señor, deja que vengan tormentas a nuestra vida para sacudir nuestra mente. Amén. Qué tremendo. Entonces, el entendimiento de Daniel comenzó a orar. Y él comenzó a hablar con el Señor con un entendimiento. Y el Señor movió el cielo a favor de Daniel. Mandó ángeles. Entonces, qué importante. En este punto, hermano, espiritualmente, las mujeres que fueron al sepulcro, a donde Jesús estaba, tenían tres cosas que ellas tuvieron que cambiar. Primero, ellas tenían especies para un muerto. Era lo que era, porque ellas iban, su segundo problema es que ellas iban a visitar a un muerto. Ellas no iban a visitar a un resucitado. ¿Correcto? Y tercero, pues ellas tenían temor. Entonces llevaban especies para muertos, ellas iban a encontrarse con un muerto y tenían temor. Cuando ellas llegaron al lugar, la piedra fue movida, ¿cierto? Y entonces, hermanos, el ángel comenzó a tratar con ellas, a darle un entendimiento. No temáis. Jesús no está aquí. O sea, entiendan, con temor no van a hacer nada. Ahora, no estoy juzgando que tuvieran temor, yo también tendría temor.
Si yo veo una tumba y la veo vacía, pues imagínate. Pues yo salgo corriendo. Pero el ángel les habló, sí me voy a entender, a cambiar su pensamiento. El Señor siempre quiere cambiar nuestros pensamientos negativos, incrédulos, falto de fe. Todo lo que es en contra de lo que Dios quiere formar en nosotros, Dios quiere cambiar a través del entendimiento. Entonces el ángel dijo, no tengan temor, que Él ya no está aquí. ¿Entiendes? Entonces atacó eso. Entonces, segundo, al estar Jesús vivo, ellas no pudieron usar las especies aromáticas para muertos. Hermano, y disculpen, pero a veces, hermanos, pasamos mucho tiempo trayendo olor fragante para muertos en nuestras oraciones. Estamos más orando por el problema que por la solución. Estamos orando más por la situación que por la victoria. ¿Cómo así, pastor? Sí, hermano, venimos y oramos, pero venimos a orar, Señor, porque es que ya está muerto, está acabado, no pasa nada. No hay entendimiento, entonces la palabra de Dios no puede tomar efecto en nosotros. Tenemos que tener el entendimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas con nuestro carácter. Es lo que a todos aquí lo que más luchamos. Amén. ¿Por qué no has cambiado tu carácter? ¿O por qué no ha cambiado mi carácter? Porque estamos orando con especies de muertos. No, Señor, es que yo soy así, ayuda. No, el Señor no quiere que tú ores así. Amén. Tienes que cambiar. Tienes que traer una oración de incienso para un vivo. Amén. Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo, y para eso necesitamos entendimiento. Y el ángel no solamente movió la piedra de la mujer, no solamente movió la piedra de la tumba, perdón, que era lo más difícil para ellas humanamente. Pero el ángel no las dejó ir sin un mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos? O sea, obviamente él ya no estaba ahí. Él ya no estaba ahí, pero él dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que entendimiento? Quiero terminar diciendo eso. El Señor se le apareció por lo menos 3 veces a los discípulos. Él les mandó un mensaje con ella. Las primeras personas que predicaron el mensaje de la resurrección fueron las mujeres. Se le predicaron a los discípulos. ¿A dónde estaban los hombres que tenían que estar allí en la tumba? Estaban escondidos, llenos de miedo. Amén. Pero las mujeres tuvieron que ir. Pero ellos no le creyeron a las mujeres. Y Jesús se le apareció por lo menos 3 veces y todavía ellos estaban dudando. La pregunta es, ¿por qué a ellos les costó tanto reconocer que Jesús había resucitado? Porque no habían tenido el entendimiento que tuvieron las mujeres en la tumba. Porque el ángel les habló, les ministró. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Ven? Jesús estaba resucitado y los discípulos todavía no habían entendido lo que él dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que el tercer día sea resucitado entre los muertos. Porque como Jonás en el vientre del pez 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días, pero que resucite. Ellos no lo entendieron. Si ellos hubieran entendido, no hubieran ido solamente las mujeres al sepulcro. Entonces, el entendimiento, hermano, nos ayuda a tener acciones más concretas a lo que Dios quiere. Tú necesitas y yo necesitamos entendimiento. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.